Y contamos hoy con la presencia de nuestra querida amiga Julia. Que buenas tardes. Primero es agradecerte la presencia y la participación en este programa. Y si te parece, podemos empezar con una presentación de quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Y prefiero que sea una autopresentación, si eres tan amable que empieces tú por presentarte. Muy bien, bueno, la gratitud es mía también porque estoy aquí, es una gran oportunidad. Y por la oportunidad de contar algo y de poder compartirlo con las personas que quieran ver este vídeo. ¿Quién soy? Empieza por lo fácil. Gran pregunta. Probablemente la pregunta más complicada de todas. ¿Quién soy? Yo, si me permites, yo haría primero la presentación oficial, la que todo el mundo espera, y después, con tus palabras, entraría un poquito más en esa materia que estás hablando. ¿Quién soy? Vale, pues voy a decir mi nombre, Julia Jiménez. A lo que me dedico, bueno, estamos en mi consulta en este momento, que está dedicada al desarrollo personal, a la superación personal. Es a lo que me he dedicado en realidad toda mi vida, es decir, desde que yo soy una niña, el primer pensamiento que tuve, yo recuerdo mis primeros pensamientos. Qué suerte, ¿no? Sí, los recuerdo perfectamente. Y los primeros pensamientos tenían que ver con ¿de qué va todo esto? Este escenario en el que estamos... ¿Tú de niña con qué edad? Es que los primeros pensamientos, ¿cuándo se empieza a pensar? Pues en esa edad. Madre mía. ¿Y te hacías estas preguntas ya? Sí. Yo he tardado 50 años en hacer esas preguntas. Yo me las he hecho toda la vida. Y claro, como yo tenía tan claras las preguntas y tenía tan claro el objetivo, iba encontrando respuestas. Ahora, no es tan corto el tiempo, es decir, las respuestas las vamos encontrando a lo largo de la experiencia y a lo largo de ir recordando o activando información que pienso que todo el mundo tiene. Es decir, creo que quién soy es quién eres, quién es y quiénes somos todos, ¿no? Entonces, cuando vas descubriendo eso y con la toma de conciencia vas activando información, ¿no? A veces nos gusta pensar que otros o nosotros podemos ayudar a otros, pero creo que dentro de cada persona están las herramientas necesarias para ayudarse a sí mismo y para superar cualquier circunstancia y condición en la vida. ¿Lo crees o lo sientes o lo sabes? Tengo la absoluta certeza. Yo también. Y por la experiencia, lo sé por la experiencia. Con las personas que vienen, con las personas a las que atiendo. Tu experiencia profesional y personal. Y personal, por ambas experiencias. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues sencillamente de que si tienes muy clara una información, bueno, poder compartirla para que la información que ya tiene la persona, que la tiene, pueda despertarse, pueda activarse. Pero en realidad la información todos la tenemos. Ahora estamos viviendo una experiencia, esa experiencia humana maravillosa y genial. Y bueno, dentro de esa experiencia humana, para poder tener esa experiencia, nacemos aquí y hay muchas cosas que no recordamos. Hay muchas cosas que decimos, ¿y esto? Pues esto es solamente lo que hay aquí, lo que nos devuelve los 5 sentidos. Va pasando la vida, vas experimentando y te vas dando cuenta que no es solamente lo que hay, lo que nos devuelve los 5 sentidos, sino que eso es simplemente intervalos temporales y que la realidad se puede ir transformando y que se va transformando de acuerdo a tu nivel de conciencia. Con lo cual, llegado a esta conclusión, cada uno es responsable de su propia vida. Bueno, ¿y quién eres? ¿Quién soy? Gran pregunta. Sí, porque te has ido un poquito, todo eso es perfecto. Es así, yo siento igual que tú, pero esto es de cerca. Y me interesa, Julia, de cerca, que responda quién es. Como en el decía, mundo, en la tarjeta, ¿qué es lo que pone tu tarjeta? Mi tarjeta pone Julia Jiménez, psicóloga dedicada al desarrollo personal, el autoconocimiento. Y luego viene mi teléfono y mis datos. Una página web que se llama... No, tengo mi Facebook y luego tengo un canal de YouTube, eso sí. Voy subiendo vídeos a YouTube contando experiencias o con ejercicios de meditación guiada. ¿No? ¿Julia Jiménez? Sí, Julia Jiménez. Mi canal de YouTube es Julia Jiménez. Bueno, nosotros lo ponemos en subtítulos para que la gente pueda entrar. Vale, eso es lo que pone tu tarjeta. Sí. Vale. ¿Y quién eres realmente? Entonces soy ese ser, que es el mismo ser, que se inició en esta vida física haciéndose una pregunta. ¿De qué va todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esto que nos devuelve los sentidos físicos? ¿Qué hay detrás de todo lo que se ve, se oye, de todas las relaciones humanas, de lo que pensamos, de lo que sentimos? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y cuál es la causa de todo esto? ¿Y el por qué? ¿Y para qué? ¿Y quiénes somos? En realidad todos, no solamente yo, todos.
¿Y qué hacemos aquí? Vale. ¿Y qué sentido tiene todo esto? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Y esas son las preguntas que yo me hacía siendo una niña. Vale. Mis primeras preguntas. Y hoy, que sigue siendo una niña, pero con un poquito más de años de experiencia, ¿tu respuesta a esas preguntas cuál es? Mis respuestas a esas preguntas, que ya las tengo claras, afortunadamente, las tengo ¿Y si muy quieres claras. compartirlas? Creo que todo es una unidad, todo. Todo es una unidad. Estamos dentro de una gran unidad. Todo, la materia también. Todo, todo. No solo lo visible y lo no invisible. solo lo que anima la vida, lo que tiene vida, sino lo que parece que no tiene vida también. Lo que llamamos bueno y malo, lo que llamamos peor y mejor, todo está dentro de una unidad. Lo que llamamos luz y oscuridad. Todo dentro de una unidad. La luz necesita de la oscuridad para experimentar, lógicamente. Y luego, dentro de esa unidad, hay distintos niveles de conciencia. ¿Para qué? Para experimentar en distintos niveles de conciencia. Y es esa unidad la que está experimentando en los distintos niveles de conciencia. Con lo cual, en cualquier momento, tomando conciencia de ello, te das cuenta de quién eres en realidad. No sé si es la cuarta vez. ¿Quién eres en realidad? ¿Quién eres en realidad? ¿Qué decían los mayas, esas civilizaciones antiguas que nos han precedido, que tenían mucha información, Sí. que no eran Sí. 4 indios aquí Y que así? se pasaban los siglos mirando las estrellas y midiendo. Claro, y el tipo de construcciones que hacían y las ¿Qué cosas que decían? decían, lo que dejaron escrito, sabían, ¿no?, lo que habían, tenían información. Y de los mayas, cuando la NASA, hablando del calendario maya, el ciclo de 25.625 años, la NASA ha descrito muy similar al calendario maya, y me parece que es una 10.000ª de segundo de la desviación, y no sé si está equivocada la NASA o los mayas, ¿no? Y ellos tienen miles de años con ese calendario, ¿no? ¿Quién somos? ¿Quién eres? Volviendo al tema maya, los mayas decían, yo soy otro tú. Sí. Entonces sí, sería así, ¿Y quién- iría por ahí el ¿Y tema. quién soy yo? ¿Y quién eres tú? ¿Otro yo? Otro yo. Es decir, somos una unidad, de alguna manera, una unidad de conciencia, y cuando estamos experimentando como seres humanos, esa conciencia se individualiza para experimentar. Pero en realidad, tú y yo y cualquier otra persona es dentro, a un nivel mucho más profundo, es una unidad experimentando dentro de lo que es la individualidad, la diversidad. ¿Qué me diferencia a mí de un animal, de una planta, de una piedra, de un vegetal? Tu nivel de conciencia, tu nivel de conciencia. Pero el animal, la planta y el vegetal también están dentro de esa unidad y están perfectos y son perfectos. Y cada ser humano está en su nivel de conciencia. Ahora, como psicóloga, ¿dónde viene toda esta información? Toda esta información, ¿para qué nos sirve en la vida cotidiana? Porque bueno, sí, esto está muy bonito, son palabras preciosas, yo soy tú, ay, qué bonito. Vas a la calle y encuéntrate con un jefe que... Correcto. Ahora vive tu vida cotidiana, Con tu métete pareja, en tu con tus oficina, hijos. interactúa con tu pareja, con tus amigos, con tus vecinos, y alguien me dirá, sí, hombre, yo que voy a hacer una unidad con aquel que me cae fatal. Claro. Bueno, pues a lo mejor aquel que te cae fatal te está enseñando muchas cosas de ti mismo. Te está enseñando cosas de ti mismo. Porque lo que sí he ido teniendo muy claro es que cada ser humano va generando experiencia, va generando realidad. Lo sepamos o no lo sepamos, lo hagamos de manera consciente o lo hagamos de manera ignorante, pero estamos continuamente generando realidad. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos unas capacidades tremendas a las que no le damos importancia. La capacidad de pensar. Lo que hacemos con nuestra mente, es decir, todo esto que se dice y que yo lo veo mucho y lo he leído mucho, y cuando yo desde niña empezaba a mirar y a leer libros, esto de que la mente y tal y cual. A ver, la mente no es ni buena ni mala, la mente es una herramienta que tienen los seres humanos. En todo caso, si le ponemos el atributo malo o bueno, que tampoco, será al uso que hagamos de la mente. El pensamiento es neutral, ahora el uso que hagamos de la capacidad de pensar es lo que nos va a definir si vamos en un sentido o vamos en otro. Y luego, para mí, la capacidad estrella del ser humano, la capacidad de imaginar y la capacidad de sentir. Las dos grandes capacidades, imaginar y sentir. ¿Qué te parece? Yo suelo decir que lo que me diferencia de cualquier otro ser material, parece solo material o que tenga vida, es que nosotros los humanos tenemos la capacidad de llegar a ser conscientes de nuestra conciencia.
cuando toda la otra vida o no vida material está en apoyo de esa toma de conciencia. Ellos no son conscientes de su conciencia, nosotros sí podemos llegar en base a esa experiencia que la vida, que somos nosotros también, nos vamos planteando nosotros mismos, podemos llegar a ser conscientes de nuestra conciencia. Eso, así defino yo un poquito qué me diferencia. No me diferencia nada en esencia, estamos hechos de lo mismo. Cuando los científicos miran la materia y descienden al campo cuántico, ven que es vacío. Al universo es vacío, el ADN es vacío, no es vacío. No saben lo que es basura, ¿no? No es basura, ahí está la parte que digamos divina, por poner en todo, está en todo, está en mí también. Y al estar en mí, yo soy parte de esa unidad que tú dices, ¿no? Y la única diferencia es que lo otro, no es que esté a mi servicio, los animales, las plantas, los vegetales, por supuesto no están a mi servicio, pero sí están para apoyar esa toma de conciencia. Eso así me gusta a mí decir. ¿Tú cómo ves esto, cómo lo sientes? Sí, o sea, estaría básicamente de acuerdo. Es decir, a medida que evolucionamos, si podemos hablar de una evolución dentro del ser humano, es en el nivel de conciencia. Es decir, a mayor nivel de conciencia, un ser es más evolucionado. ¿Y qué significa ser más evolucionado? Tomar cada vez más conciencia de la unidad que subyace a todo. Es decir, la persona que vive en una separación absoluta es una persona, además normalmente la gente no suele ser feliz en ese estado de conciencia, cuando viven en la separación total y es que yo soy yo y estoy completamente separado de aquel y no tengo nada que ver y yo a lo mío, y la gente no suele ser feliz, al menos es lo que yo veo en la experiencia. La persona que va evolucionando en conciencia se va dando cuenta de que todo está conectado, que todo tiene que ver con todo, que tú tienes que ver conmigo, que Israel tiene que ver conmigo, que todo el mundo tiene que ver conmigo y que el agua que hay ahí en la fuente también tiene que ver conmigo. Y ese grado de conciencia es lo que hace que un ser vaya siendo más evolucionado o menos evolucionado, si podemos hablar de evolución en el sentido de que todos los niveles de conciencia son correctos porque son niveles de experimentación, es decir, tampoco sería ni mayor ni menor. Es una forma de entendernos con las palabras, ¿no? No es ni mejor, ni peor, ni mayor, ni menor. Cada uno está en el nivel de conciencia que tiene que estar para experimentar lo que quiera experimentar. Ahora, te vuelvo a comentar, como psicóloga, todo esto está muy bonito, pero luego tienes que decirle a una persona algo que le sirva para mejorar su experiencia y su vida. Entonces, claro, le tienes que dar la información oportuna para que pueda comprender que su vida es su responsabilidad. Y eso es maravilloso, porque si tú te haces responsable de tu vida, tú eres libre. Si tú crees que tu vida no depende de ti, jamás podrás ser libre. Estás metido en una jaula. Esto es otro programa, que hablamos de salud como responsable. Tú eres responsable de tu vida, responsable al 100% de tu salud. Si me permite, quiero volver al inicio. Y me interesa mucho eso que has dicho de... tú recuerdas tus primeros pensamientos, haciéndote preguntas. Sí. Tú eres de Sevilla, naces en... Sí, de este universo. Sí, pero físicamente... Esta parte del universo. Físicamente tu DNI, No, yo nací en Granada, físicamente en esta Granada, física. de una familia normal. Sí, familia normal, de clase media. ¿Qué? Me lo has dicho antes, yo lo digo. Bueno, te digo, Sí, hombre, sí. es que hay la experiencia, parece ser que escogemos dónde nacer para experimentar una serie de situaciones que tenemos libre albedrío, pero parece ser que las situaciones a vivir están marcadas y lo que no está marcado es cómo tú vas a responder, cómo vas a decidir en esas situaciones, ¿no? Y en base a eso, cuando se dicen no sé, un niño muy querido, los padres lo buscan, es el ser el que busca dónde nacer, pero los padres buscan ambiente socioeconómico, cultural, el país, todo, ¿no? Un poco por eso, por ahí va, ¿no? Entonces tú eliges nacer en Granada y me interesa esos años tuyos primero, lo que tú recuerdas. ¿Tú recuerdas alguna capacidad tuya especial? Porque esas capacidades se suelen perder, se tienen de pequeñita o de pequeñito y poco a poco el sistema educativo, entre comillas, y la familia y todo te va diciendo no hables de esto, no hables de esto, no hables de esto, no hables de esto, hasta que el niño lo olvida. Te comentaba antes de empezar que tenemos programas ya previstos para dentro de unos meses donde hablaremos con niños y en vez de grabar a los padres explicándole a los niños las cosas, queremos grabar a los niños explicándole a los padres qué es eso, ¿no? Porque todavía no se lo ha olvidado. Y ahora quiero preguntarte a ti en concreto, ¿tú te acuerdas de algo de esa época
donde tú, si te acordabas y quieres compartirlo, claro, sí. si te acuerdas de esos pensamientos, a lo mejor te acuerdas también de otras cosas. Sí, claro, perfectamente. Es decir, si yo empezaba a decir cosas y claro, me decían, cállate, cállate. Eso me interesa mucho. Cállate, cállate. Porque a lo mejor hay niños y hay padres claro. que sus hijos están diciendo cosas. Por favor, que les dejen decir esas cosas. Eso sí, sería importantísimo. Eso es decir, esos padres que ecuacionan porque el niño sea de acuerdo a un molde social establecido o a lo que los padres esperan que cumpla el niño con su expectativa. No, por favor. Que el niño diga lo que tenga que decir, que el niño está diciendo de acuerdo a su propia verdad y a su propia experiencia y a lo que sabe y a lo que experimenta, y que ese niño, por el hecho de ser un niño, no es menos inteligente que el adulto, para nada. Al revés. Ese niño, lo que pasa es que todavía no está condicionado con todas las creencias e ideas fijas que nos impone nuestro entorno social. Bueno, que nos impone, que las tenemos ahí, y sobre todo cuando somos niños somos como esponjas que empezamos a incorporar creencias, ideas fijas, y eso luego, a lo largo de los años... Sí, claro. Todo ser humano, tú lo confirmas o no, el primer instinto es de sentirse amado, querido, de pertenecer. Claro. Y entonces, en base a esa necesidad de sentirse amado, pertenecer a un grupo donde a lo mejor se le van coartando todas esas capacidades, como queráis llamarlo, ¿no? Vosotros. Y no digas eso, que si estás loco, que si estás... Yo recuerdo, esto viene al caso, yo tengo un amigo, un conocido, hace años que no lo veo, pocos años, que decía, en mi familia desde siempre hemos visto energía, por no decir otra cosa, ¿no? Dice, entonces, para mí era tremendo ver energías, cómo se pegaban a personas y cómo actuaban y tal. Dice, las personas son buenas naturaleza, pero se les pega una energía que hacen que actúe de determinada forma, ¿no? Lo que se le dice muchas veces a los niños, los padres, ¿no? Eres malo, están hablando al ser, en vez de, tú lo decías antes, en vez de la actitud que tiene o el acto que ha hecho puede no ser apropiado, pero él en esencia es divino, ¿no? Y él decía, siempre lo hemos mantenido en secreto, y él ya con 20 y tantos años no ha perdido esa capacidad de seguir viendo esas energías y bueno, y entrando en camino de conciencia ya sabe herramientas para poder ayudar a personas que están atrapadas ahí y no saben qué hacer, ¿no? Vuelvo a tu experiencia, si quieres compartir. Tú, aparte de pensamiento, ¿qué le contabas a tu madre? Sí, bueno, que recuerdes y que quieras. Me ponía a hablar, no, pero lo que sí me di cuenta claramente que era el momento de observar, de ir procesando información, y llegado el momento ya tendría tiempo de... ¿De pequeña? Sí, así, de observar, sí, era muy observadora, tremendamente observadora. Entonces lo que hacía era observar. Y cuando observas, aprendes mucho. Y luego, si de todo lo que observas lo pones en práctica, lo que tú aprendes de la observación lo pones en práctica, lo pones a prueba y ves que se te confirma pues lo que tú ibas observando, lo que tú ibas procesando, la información que ibas teniendo clara, pues entonces ya maravilloso, genial, estupendo. Esta vida es una escuela, en realidad, es un campo de entrenamiento. A mí me gusta decir, es un campo de entrenamiento. Sí, pero estoy hablando con la Julia psicóloga, no con la Julia niña. Sí, bueno. Sí, te comprendo. Sí, pero, a lo que iba, que claro, a mí todas estas conversaciones me encantan, ¿no? Pero en realidad lo que te comentaba, ¿no? Desde el primer día que nos vimos, sí, mi intención es compartir información que la persona en su vida cotidiana la pueda poner en práctica. Es decir, que una persona viene aquí y mira, me pasa esto y lo otro y tal y cual. Bueno, mira, voy a tratar de darte una información o de despertar en ti una percepción de tu realidad que te ayude a poder resolver tus asuntos por ti misma o por ti mismo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Porque en realidad nadie necesita de nadie cuando ya sabe quién es, claro, y cuando ya sabe cuáles son sus capacidades. Y que a través de tratar bien sus capacidades y de emplear bien sus capacidades puede transformar su vida, puede transformar sus circunstancias. Yo veo transformaciones maravillosas, maravillosas. La ves en tu consulta con los clientes que acuden regularmente y ves cómo van evolucionando, empleamos la palabra, o van despertando conciencia. Maravilloso, de verdad, maravilloso. Y esa capacidad la tenemos todos. Entonces, claro, cuando veo en los medios de información o me llegan noticias, ¿no? Esas personas que hay tan desesperadas, ¿no? Y esas personas que hay tan desesperadas y que están sufriendo tanto,
Y claro, y tú dices, ¿no? Hay que ver que si tuvieran clara esta información, si recordaran quiénes son en realidad, si recordaran que empleando bien su capacidad pueden transformar su realidad y que la culpa de cómo están, por mucho que quieran echársela a esto o a lo otro, pero que ellos tienen la herramienta para transformarlo, pues ahí está, ¿no? mi iniciativa, mi impulso día a día para pues, continuar. Hablaremos de ese tema en otro programa. Aquí vamos a experiencias tuyas. ¿Tú estudias? ¿Por qué decides estudiar psicología? Yo decidí estudiar psicología por lo mismo. ¿Qué sientes? Claro, no, pero por lo mismo que te decía antes. ¿Cuáles eran mis primeras preguntas? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene esta vida? Entonces, date cuenta que lo que buscaba era el autoconocimiento, el conocimiento de todo y mi propio autoconocimiento. Bueno, dentro de las ciencias más afines a responder a esas preguntas podría estar psicología, aunque yo ya estudiaba de mucho antes y por muchas fuentes y buscaba. En realidad lo que buscas es algo que despierte lo que está dentro de ti y cuando lo encuentras dices, ah, sí, esto era, esto era. Esto vibra conmigo. Esto es. ¿Estudias en Granada? No, estudié en Sevilla. ¿Estudias en Sevilla? Sí, yo me licencié aquí en Sevilla y bueno, yo llevo muchos años en Sevilla, aunque nací en Granada, pero en realidad Sevilla es mi ciudad y creo que vivimos una ciudad maravillosa, ¿no? Sí, yo así lo creo que también. Somos tremendamente afortunados de vivir aquí donde vivimos. Sí, somos afortunados por todo, no solo por vivir aquí, sino por estar vivos, por pertenecer a esta época donde se están produciendo acontecimientos y se van a producir acontecimientos magníficos yo lo siento así, de grandes tomas de conciencia por parte de muchísima gente, ¿no? Sí, claro, es que lo maravilloso de esto es que como todo está conectado, como no estamos, esa separación es ilusoria, y entonces cuando muchas personas empiezan a tomar conciencia de esto que estamos hablando ahora, de alguna manera es más fácil que haya otras personas que empiecen a tomar conciencia de lo mismo. Es decir, es como si la información empezara a moverse, a interconectarse y cada vez más personas puedan tomar conciencia de esta información, que es de lo que se trata ahora, ¿no? Sí, eso es lo que la ciencia habla de los campos mórficos, morfogenéticos, ¿no? Las redes de conciencia, que se dan en todas las especies. Como lo queramos llamar, Sí, como lo queramos llamar. Que está científicamente probado que cuando una especie adquiere un conocimiento y un número determinado de esa especie lo ponen en práctica, ese conocimiento, esa experiencia, esa forma de actuar se pone al alcance de todos. Es correcto. Ahora, por ejemplo, se ve muy claramente con las nuevas tecnologías. Tú le das a un niño chico un iPod, un teléfono, o le das una tablet, el niño solo, no tienes que explicarle nada. Y se lo da lo mismo a una persona mayor, y la persona mayor, ¿esto qué es? Y te lo pone en fin, algunos... Hay un vídeo por ahí que le regala, no sé si lo has visto, una chica le regala al padre una tablet muy bonita, un cristal, y lo usa para cortar, como si fuera una tabla de cortar. No lo has visto y lo mete en el agua, y sin embargo le da la tablet, no sabe lo que hacer, me refiero, ¿no? La persona mayor. Y un niño, no por mi hija, sino que tengo la experiencia, pero por cualquier niño le da la tablet o un teléfono y automáticamente, eso es un nivel de conciencia. Mucha gente, ya los niños vienen con ese chip. Pues eso que es, digamos, en el mundo material, en el mundo también existe a nivel de conciencia, ese conocimiento adquirido por un número determinado de personas y puesto en práctica hace que ese número, la masa crítica, que se habla mucho, ¿no? Ponga a disposición de todos una capacidad de despertar mucho más fácil que los que hemos tenido un camino, digamos, basado en el sufrimiento o en el dolor, o como queramos llamarlo. Yo diría más bien sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento ha sido la clave para empezar ese camino de conciencia, que no es necesario, ¿verdad, Julia? No es necesario. Tú lo explicabas muy bien el otro día, ¿eh? El otro día cuando nos reunimos, sí, lo explicabas muy bien cuando decías... Pero sin las cámaras. Sí, me lo dijiste sin las cámaras, pero lo explicabas muy bien. Cuando decías, ¿qué es lo mejor que puede hacer cada uno en este momento? Pues lo mejor que puede hacer cada uno, por sí mismo y por todos, es elevar su nivel de conciencia. Sí. Es decir, ser la mejor versión de sí mismo. Eso es lo mejor que puede hacer cada persona por sí mismo y por el resto. A mí muchas veces me dicen, ay, ¿qué podría hacer para contribuir al bien de los demás? Me encantaría, y es verdad, porque eso nos hace sentir muy realizados. Pero en realidad lo que mejor podemos hacer por contribuir al bien de todos, como tú bien lo dices con tu fundación, Espato, ¿no? Lo mejor que se puede hacer para contribuir al bien de todos es ser tú lo mejor que puedes llegar a ser, la mejor versión de ti mismo. Es decir, tener tu mente en paz, vivir en armonía y elevar tu capacidad de amar, que al final
Se trata también de eso. Sí, yo lo suelo decir cuando me preguntan en qué puedo ayudar desde la Fundación. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Y mira, si de verdad quieres ayudar, la mejor forma de ayudarte a ti y ayudando a todos es ayudándote a ti, empezando ayudando. ¿Y cómo ayuda a mí? Empezar a currarte tú, empezar a hacerte esas preguntas. Cuando te haces preguntas, se abre un abanico de posibilidades tremendas, se abre un campo de conciencia, llámalo cuántico, donde todo fluye. Y lo que sientas, empieza a practicar lo que tú decías, ¿no? Estoy buscando y una vez que encuentras algo, no te quedes eso, empieza a practicar eso. Y si te hace sentir bien, sigue, sigue, porque entonces lo mejor que puedes hacer para ayudar a traer la paz al mundo, el cielo a la tierra, lo que quieras llamar, es trabajarte tú. Es ser feliz. O sea, busca tu propia felicidad. Al final, no sé si lo decía, no sé, Osho, o decía Dalai Lama, o quien decía, ¿no? Dice, solamente por ser egoísta, así que sí, ayudando y ayudando a ti, ayuda a todo el mundo, o sea, no lo hagas hazlo como puro gesto, si quieres, de egoísmo, porque te hace sentir bien y al final eres feliz, o sea, si eres feliz en ese camino, porque te das cuenta, tú lo decías al principio, no estamos separados de nadie. Exactamente, no estamos separados de nadie, y lo más interesante es que no estamos separados de la experiencia que vamos generando, y esto sí que es muy importante. No estamos separados de la experiencia que vamos generando. Entonces, tanto sufrimiento y tanta desesperación, ¿no? En algunos casos, cuando empiezas a tener en cuenta esta información, estas claves de conciencia, estas claves concienciales, pues ese sufrimiento se ve aliviado, porque no estamos separados de la experiencia que estamos generando, nuestra experiencia cotidiana. Entonces, ¿qué propongo siempre? La autoobservación, el autoconocimiento. Estamos muy acostumbrados a observar a los demás y a fijarnos en las cosas que hacen los demás, y en lo que dicen, y en cómo piensan, y en cómo actúan, pero realmente estamos observando lo que nosotros pensamos, lo que sentimos, cuáles son nuestras conversaciones mentales, cuál es el uso que hacemos de nuestra capacidad de pensar, de sentir, de imaginar, porque esas son capacidades del ser humano. Las podemos usar de manera maravillosa o de manera muy destructiva, y cada uno decide. ¿Dónde viene el problema? El problema viene que empezamos a usar esas capacidades de manera ignorante y vamos repitiendo pautas, y suelen ser pautas muy parecidas. Y esas pautas se van automatizando, y cuando se automatizan, ya es que da igual que pienses o no pienses, que repites pauta automática. ¿Ya has hecho el programa tuyo? Te has programado a ti mismo. Ya te has programado. ¿Y qué ocurre? Que a veces ese programa no es el más idóneo para tú ser feliz. A veces es el más idóneo para tú fracasar. Fracasar, entre comillas, ¿eh? Porque cada experiencia es muy valiosa, porque cada experiencia nos aporta y las palabras son poderosas, muy poderosas. Sigo con el de cerca. ¿Tu experiencia, tú terminas psicología y decides montar una consulta, o decides cómo decides? Tanto antes como durante, como después de estudiar psicología, es decir, para mí el tener el título de psicóloga, la verdad es que me da igual. Bueno, es la forma, ¿no? Sí. en el mundo de poder abrir y poner un cartel o una tarjeta, ¿no? Correcto, sí, de anunciarte de qué eres, y las personas tienen que saber qué eres o quién eres o por qué voy a ir a verte a ti, ¿no? Claro. Pero que en realidad da lo mismo, porque mi inicio en el campo del autoconocimiento y de la superación personal viene desde que yo soy una niña, duró durante la universidad, yo seguía investigando por mi cuenta, y después... ¿Investigando qué? Sí, eso. Investigando, bueno, a través de bibliografía, sobre todo, a través del conocimiento de mí misma. Muchas veces la universidad, de lo que son los programas oficiales, no lo abarcan todo, lógicamente. No, me refiero yo a temas de meditación. ¿Haces meditación? Claro, sí, sí. ¿Sí? ¿Desde cuándo recuerdas que haces meditación? Empecé con meditación de esto que dices tú, venga, voy a hacer meditación, ¿no? Porque meditación yo creo que hacemos de manera no consciente desde que somos niños, ¿no? Claro. ¿Cuántos niños no se quedan así un poquito como, ¿no?, en babia y están meditando? Están meditando, pero no lo saben, no le han puesto el nombre de meditar. Pero bueno, desde que eres consciente y dices... Lo que se entiende como meditación, digamos, hay muchas tendencias a meditación, pero más o menos de procurar desapegarte de la realidad y volverte al interior, volverte como quieras, a la vacío mental. ¿Tú recuerdas cuando...? Sí, perfectamente. Y lo que me ocurrió fue que bueno, encontré unos CDs que eran meditación guiada. Pero antes de los CDs de meditación guiada, yo me acuerdo que a mí me encantaba quedarme mirando a un punto, pero esto desde que soy una niña también. Por eso te digo que es que no ha habido... Es
que me interesa mucho esa experiencia. Decía pues, mira, yo viví en mi infancia en Baleares, aunque nací en Granada, pero ahí duré muy poco porque mi familia era granadina, pero luego mi infancia la viví en Baleares. Y entonces yo recuerdo de quedarme, me encantaba ponerme en la terraza y quedarme mirando el mar. Desde la terraza de nuestra casa se veía el mar. Y ahí podía pasar, yo no sé el tiempo que podía pasar, simplemente mirando el mar y ya está. Nada más. ¿Y pensamiento? Nada. Estás mirando, pero tu mente... Nada. Mirando el mar. Vacío mental. Total. Eso es meditación. Meditación zen, ¿no? Claro. Más parecido a la meditación zen que la meditación que ahora yo practico y enseño. Pero sí lo hacía de manera espontánea. Y me encantaba. O sea, para mí era... ¿No sentías nada? ¿Vivías el presente? El mejor momento del día, cuando estaba mirando el mar. Cuando estaba mirando el mar y en silencio. El silencio es una capacidad de estar en silencio también del ser humano maravillosa, que también es interesantísimo hacer uso de ella. Y periódicamente. Y periódicamente. Y periódicamente, y durante el día, y durante días también. Yo recuerdo un taller de silencio de un fin de semana, donde se enseñaba distintas técnicas de meditación todo el fin de semana, y todo el fin de semana era de silencio, era un taller de silencio, ¿no? Cuando terminamos compartimos las experiencias, ¿no? Yo recuerdo que dije hace años ya, ha sido maravilloso, ahora hay que salir a la calle y practicarlo, porque esto está magnífico, estamos aquí en un sitio, en una casa rural, en la Sierra Norte de Sevilla, espectacular. Y claro, esto no sirve para nada si cuando volvamos al mundo, estamos aquí en otro mundo, pues seguimos siendo, digamos, inconscientes, ¿no? Y esto no nos sirve de alguna forma para recargar pilas, para, yo digo, pegarte un chute energético, bueno, la aplicación es práctica, después tenemos que interrelacionarnos con los demás, que ahí es donde están las experiencias, ¿no? Totalmente. No en una montaña, en una cueva. Claro, es así. Pero sí viene muy bien como recarga, como tú bien dices. Una recarga. Yo me pego unos chutes. Porque cuando, yo recuerdo ahora esa experiencia, y cuando estabas mirando al mar y no estabas pensando en nada, no estabas pensando en nada concreto, simplemente mirando el mar, o por la noche, que también lo hacía, me salía al balcón y miraba una estrella, me quedaba mirando una estrella y hacía lo mismo, pero con una estrella. Y en realidad, sí. ¿Y qué te decían tus padres, o tu madre, o tu padre, quien estuviera viéndote? Niña, ¿te decía algo? No. ¿O te respetaban? O... No, por la noche no me veía, porque estaban durmiendo. ¿Por la noche también te pasabas tiempo mirando? Sí, lo hacía muy a menudo. ¿Y cuando te veían te decían algo? No te digo por qué, porque habrá padres, lo decíamos antes, que los niños miran, y este niño que está tonto, que está mirando tal, claro. Porque seguro que hay padres que lo piensan. Entonces, esa experiencia tuya es bueno Bueno, ahí tuve el total respeto por parte de mis padres, es decir, sí, el total respeto por parte de mis padres, entonces eso lo facilitaba muchísimo, claro. Menos mal, ¿no? Menos Porque mal, si te dice, niña, ¿qué haces? Estás tonta, que llevas no sé cuánto tiempo, ponte a ver la tele como los demás niños, o pues cógete, yo qué sé, un aro y te pones a jugar, y en vez de estar ahí como una, en fin, que se escuchan cada cosa que se le dicen a los hijos, que madre mía, dices tú, interviene. Respecto a esto, ¿es esa propiedad de intervenir en alguna situación de esta? Tú escuches a un familiar hablando a sus hijos, o a un tercero en la calle hablar a sus hijos en ese plan de niño, eres tonto, eres tal, no sé qué, estás al helado, que estás tonto, que estás en la rabia, que estás... la cantidad de cosas que escuchamos, ¿no? ¿Tú qué opinas, como ahora si te pregunto como psicóloga, el intervenir? Pues mira, me pasó una vez, estaba en el centro comercial aquí en Nervión, y me pasó una vez, estaba por allí y aparecía una señora con una niña pequeña, y la niña le estaba diciendo unas cosas porque la niña había tropezado en la escalera mecánica, algo sin importancia. Y claro, la señora pues estaba proyectando sobre la niña su propia ira, su propio resentimiento, lógicamente, ¿no? Entonces puso a la niña como si fuera Satanás. La más torpe del mundo, como si fuera lo peor, ¿no? Y la verdad es que no pude hacer otra cosa que acercarme y decirle, señora, la niña no tiene culpa de nada, cálmese, y bueno, sí, y ahí intervine. ¿Y se enfrentó contigo o lo aceptó tú? No, se quedó como diciendo, pues era verdad, claro, las personas rápidamente cuando toman conciencia de una situación enseguida la comprenden. ¿Esa señora era culpable de algo? No. Esa señora tenía sus hábitos mentales, que es de lo que estábamos hablando antes. Tenía un hábito mental y hablaba tal y como piensa.
Entonces, ¿qué ocurre? Actuó por impulso, actuó de manera automática. Lógicamente, si esa señora se para a pensar lo que verdaderamente ha ocurrido y la reacción que ha tenido, probablemente no lo haría. Pero actuó de manera impulsiva, ¿eh? Es lo que te decía antes, que empezamos a hacer un uso de esa capacidad de pensar o un uso de nuestra mente, que no siempre es la más idónea. Y ese uso se va automatizando. Sí. Y entonces simplemente se dispara, ¿eh? Como algo automático, se dispara. Y cuando se dispara, se genera experiencia. Y la experiencia a veces no es la mejor. Y luego la persona se pregunta, ¿y por qué me pasa esto a mí? Sí. Pues conócete. Sí. Conócete y sabrás la causa de por qué te pasan determinadas cosas. Yo lo hablo de ser reactivo, reaccionar con las creencias ya preestablecidas, en vez de ser proactivo, es decir, espérate, ¿qué está pasando aquí? El tema de los niños me ha venido a la memoria una cosa que hace ya muchos años. Mi hija tiene 13, tendría 4 años o 5 añitos, quizás menos, sobre 4 años. Estaba al súper con ella y como era muy pequeñita iba a comprar las cosas, iba subida en el carrito y entraba en un súper que había una señora con un niño de la misma edad que estaba pegando gritos al niño. El niño gritando, que no quería estar allí, pegando gritos y tal. Y la mujer, la madre, supongo, sería la madre, se puso a entrar en la energía del niño. Y estaba, que te calles, te quieres callar ya, que no sé cómo tal. Y le dije a Paula, a mi hija, digo, Paula, nos acercamos a ver qué pasa. Sí, papá. Y me acerqué, le toqué la cabeza al niño y le digo, no pasa nada, está todo bien. El niño se cayó automáticamente. Entonces acerqué el carro de mi hija al niño y se quedaron hablando. Entonces le separé un poquito a la madre y se lo dije. Digo, no pasa nada, la madre, no pasa nada. Es que está gritando aquí mucha gente, digo, pero no pasa nada. Todos tenemos niños y sabemos la rabieta. Digo, y si me lo permites, estás entrando tú en la energía del niño. Y yo, si me lo permites también, con todo mi respeto, si tú me lo permites, en fin, con muchísimo respeto que procuro, porque no soy nadie, digo, pero yo lo que suelo hacer cuando mi hija se pone así es yo hablarle muy bajito, o sea, yo bajar el tono, hablarle con mucho amor. Así es. Cuando mi hija me dice, que me lo ha dicho, te odio, yo le digo, te amo, te odio, te amo. Y mi hija tarda muy pocos segundos en pedirme perdón, en abrazarse. Y entonces, cuanto más energía de grito, porque un niño no tiene maldad, lo está haciendo por lo que sea, para llamar la atención o lo que sea, ¿no? Y entonces tú estás entrando en su energía y se trata que él entre en la tuya. Entonces tú ahí es cuando tienes que estar más tranquila, ¿no? Nota que la mujer se calmó y tal, y el niño callado y tal, muchísimas gracias, digo, no, gracias a vosotros por permitirme a mí ser consciente de lo que está pasando en esa situación, ¿no? Pero en esa situación sí intervine, pero otras muchas veces no me atrevo a intervenir, porque yo qué sé, en temas también de medicina, ¿hasta qué punto estamos obligados o podemos intervenir a una persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad grave, un cáncer? ¿Hasta qué punto se puede curar un cáncer? Como hay experiencias que Glenn Braden, por ejemplo, comparte de unos meditadores. Si el cáncer es una experiencia tremenda para esa persona que la está viviendo, ¿tú qué derecho tienes a intervenir en ese proceso conciencial de esa persona como para curar un cáncer, ¿no? Tú a lo mejor puedes ayudar a que la persona se ayude para descubrir lo que tiene, ¿no? Pues es un poco lo mismo, digo, con el tema de esta situación. ¿Hasta qué punto, era la pregunta, hasta qué punto tenemos derecho, obligación, en conciencia de intervenir en una situación que tú estás viendo y que están relacionando, pero al estar tú ahí, tú eres partícipe de esa situación también. Claro, efectivamente. Es una situación muy delicada, muy delicada. Sí, está ocurriendo en tu experiencia, en tu vida, en tu día a día. Responsabilidades. Claro. ¿Qué hacemos? Tú también tienes que ver con eso que está ocurriendo. Está ocurriendo. Todos tenemos que ver con lo que ocurre. Todos. Tanto lo que nos ocurre a nivel individual como lo que nos ocurre a nivel colectivo. Sí. Es decir, lo que ocurre a nivel colectivo también es nuestra responsabilidad, no solamente la responsabilidad de unos pocos, es la responsabilidad de todos. Sí, hablaremos de tu salud, tu responsabilidad, hablaremos aquí más ampliamente. Me interesa esa situación tuya. Estás hartándote de contar cosas personales que me encanta. Yo te decía, no tengo nada que contar de personal. Sí tienes que contar, porque si recuerdas esas cosas de pequeña, madre mía. Claramente. Otros niños, ¿qué pasaban con otros niños? ¿Tú notabas otros niños? ¿Tú te notabas igual que otros niños de colegio? ¿Tienes hermanos? Sí, bueno, yo no veía que a los otros niños o no lo verbalizaban, que se hicieran esas preguntas. Que tuvieran esa sensibilidad, digamos. No lo veían, ¿no? O no lo verbalizaban, o a lo mejor se hacían esas preguntas pero no lo contaban, no lo compartían. Supongo que hay muchas personas que de niños han hecho esas preguntas. ¿Tú no te sentías rara ni distinta ni nada? ¿O tú estabas en tu mundo y estabas perfectamente feliz? Yo estaba en mi mundo perfectamente feliz. Sí. Te daba igual un poquito o mucho. Sí, eso la verdad es que me ha dado igual siempre.
Sí, porque si nos ocupamos estamos pendientes de qué van a pensar o de lograr la aceptación del otro o de mendigar amor, como a veces pero esa es la vida, la vida de la mayoría de las personas, es esa que te estoy diciendo, o sea, viven no para sí, viven para los demás, para mendigar lograr amor. esa aceptación. ¿Es así o no? Sí, desde sí, tu profesión. Claro, bueno, claro, eso es lo más habitual del mundo. Que tú eres la excepción o eras la excepción, ¿no? Claro, no, es lo más habitual del mundo que las personas lo que van buscando siempre es ser amadas. Incluso hay muchas conductas que se salen de lo que podemos llamar normal y son conductas desadaptadas, pero lo que hay detrás de esas conductas, porque siempre hay que ir detrás de lo que se manifiesta, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa conducta? Y te das cuenta de que detrás de esa conducta lo que hay es una búsqueda de amor, una búsqueda de aceptación. Por favor, quiéreme. Detrás de esa conducta lo que hay es eso. Entonces, cuando la persona comprende que no tiene que mendigar el amor de nadie, que el amor ya forma parte de sí misma, pues esas conductas que le hacen sufrir tanto, pues se acaban. Se acaba ese sufrimiento con esa comprensión. Sí, eso nuestro amigo Pepe Más lo habla. Pepe Más es experto en estos temas. Nuestro amigo sí, Pepe Más es experto en estos temas. De hecho, bueno, también subí hace poco a mi canal de YouTube No mendigues amor o algo así. Subí un vídeo que tiene que ver con eso, no mendigues amor. Y me atrevo a decir no mendigues amor porque, bueno, mi intención es que las personas sufran lo menos posible. Que sufran lo menos posible, cada uno que haga lo que quiera, que mendigue amor o que no lo mendigue. Yo comparto la información, luego que cada persona la quiera integrar o aplicar o hacer uso de ella o no hacerlo, es su libertad, es la libertad de esa persona. También no olvidemos que cada persona está experimentando lo que tiene que experimentar y está en un nivel de conciencia para experimentar pues, lo que está experimentando. Sí. Ahora, el problema o la cuestión viene cuando la persona ya no quiere seguir experimentando eso que está experimentando y quiere transformar y no sabe cómo. Entonces ahí ya estoy yo. Ahí empieza nuestra labor. Sí. Te decía eso que a raíz de lo que he comentado hace un par de años, saliendo de una reunión que teníamos en el Círculo Siempre, una buena amiga decía, ¿sabes, Enrique? Siento que cada vez tengo más paz, cada vez tengo más amor, decía, ¿no? Digo, ¿tú sabes lo que yo estoy sintiendo? Que cada vez lo siento más, que no es que lo tenga, es que yo soy eso. Así es. Y cuando se me olvida lo que soy, es cuando surgen lo que llamamos problemas, que no son problemas, son experiencias para volver a descubrir o a recordar lo que realmente eres, ¿no? Totalmente, no es que lo tengas o no lo tengas, porque lo tenemos siempre. Somos, tú lo has dicho muy bien, somos eso. Y me decía eso, cada vez digo, no es que lo tenga, alguien que te lo dé y tú lo tengas, es que eres eso, y lo hemos olvidado, ¿no? Recuerda televisión es recordar, volver al corazón. No, el nombre está perfecto, lo de recuerda está perfecto. Tú sabes que el nombre me llegó, o sea, puse el nombre y no sabía lo que significaba, y después busqué, mi profesión es de auditor, de buscar un poco la esencia, y busqué la etimología, y digo, vaya, era el nombre que me llega, volver al corazón, el nombre. Yo le puse el nombre sin saber lo que significaba. Y en Pató, por ejemplo, me llegó una meditación en el Círculo Mercantil, y me llegó una meditación muy fuerte también, el nombre, que buscaba el tema Emilio habla de endiosarse, ¿no? Yo hablo de autoempoderarse. La persona se autoempodera aunque necesita, muchas personas cuando dice llega a un nivel, es preciso que alguien le ayude a encontrar esa esencia, ¿no? A recordar, ¿no? Sí, que le ayude simplemente a recordar, porque luego la persona se ayuda a sí misma. Claro. También digo que si a un niño le enseñas se lo enseñas todo, el niño tiene que descubrir. Si se lo enseña, es como aprueba un examen y lo olvida. Claro, ahí está. Pero si la persona o el niño lo descubre, no puede aprender a montar bicicleta en un libro. Súbete a la bicicleta, cáete. Claro. Ya lo has practicado, ya no se te olvida. Claro, lo divertido es descubrirlo, eso es lo divertido, es decir, experimentar y luego ir descubriendo. No que te lo cuenten. Claro, eso. O sea, te lo pueden contar, pero tú tienes que... Oye, esto, sí, ¿te sienta bien? Sí, experiméntalo. Bueno, volvemos recuerdo que estamos de cerca, estamos mezclando todos los programas porque es apasionante. Tenemos un programa específico para Tu Salud, Tu Responsabilidad, que hablaremos de él dentro de poco. Pero el tema de cerca es eso. Hay algo en tu vida que ocurre, que te ayude a recordar quién eres, que te ayude, ¿no? En tu caso ha habido algo en tu vida especial, porque no hace falta que te lo recuerdes porque de pequeñita ya estabas tú en eso, ¿no? ¿Tú no recuerdas nada específico en tu vida que te haya servido para decir, oye,
porque has visto muchas cosas, has ido a libros, has ido a la universidad, has experimentado mucho, pero estabas siempre en esa línea. ¿En tu vida ha habido algo específico que tú recuerdes que digas, mira, estos son señales que la vida me ha dado o experiencias que he vivido que especialmente a mí me han servido? Te digo porque la idea de este programa es a través de experiencias, ni mejores ni peores, experiencias de personas que cuanto más dura, más potencial de enseñanza llevan consigo, y es lo que tratamos de transmitir. Una experiencia muy dura, cuando tú la comparas con otras experiencias de otras personas, dices, pues la mía no, a lo mejor es más dura o menos dura de la que ha vivido esa persona. Y esa persona, fíjate cómo ha reaccionado o a dónde la ha llevado ahora mismo esa experiencia, ¿no? Cuando te separas de la experiencia y la ves con el paso del tiempo, pues observa qué ha pasado. Y si eso lo podemos compartir con todo el que quiera verlo, pues si estáis viendo una situación de, yo qué sé, de paro, de enfermedad, de terminal, de algo de un ser querido, dice, oye, pues esto, lo que esta persona vivió con el paso de los años, pues resulta que es una experiencia enriquecedora. Incluso algunos hablan de que están agradecidos a esa experiencia, ¿no? Ya no hablo de casos terceros que conocerán mucho. ¿En tu caso ha habido algo específico que a ti te sirva, te haya servido para no olvidarte de quién eres? Bueno, tengo muchas anécdotas ¿sí? Que podría empezar a contar, es decir, de cosas que me han ido surgiendo. Bueno, cuenta, tenemos todo el tiempo. Sí, pero verá, volvemos a lo mismo. Así que mi intención sobre todo no es tanto de contar cosas personales, sino como de contar cosas que puedan ayudar a los demás. Pero sí, yo te comprendo lo que me quieres decir. Tengo muchas anécdotas. De esto que ves algo y, claro, cuando tú te formulas la pregunta, la respuesta está en camino. Claro. La respuesta está en camino. Es lo primero, empezar a formularte preguntas. Porque como tú bien dices, cuando te haces la pregunta empiezas a abrir ventanas de posibilidades. Claro. Empiezas a abrir nuevos horizontes. Solamente con hacerte la pregunta. Y si te haces las preguntas correctas, entonces ya vendrán las respuestas correctas. ¿Tú has hecho correctas. coaching, algo de coaching? Sí, he hecho algo de coaching. Eso es, ¿no? Lo que pasa es que el coaching está dedicado a una cosa y podemos hablar de coaching espiritual, que es empezar a hacer estas preguntas. Sí, el supra-coaching, como lo llaman ahora. El coaching espiritual es el supra-coaching. Claro. Sí. Tengo muchas anécdotas. A lo que tú decías antes, que no quiero que se me pase, porque has dicho una cosa muy importante. Y mi experiencia me dice que para la persona que sufre, lo que verdaderamente nos hace sufrir, y pregunto, que cada persona encuentre su propia respuesta, lo que verdaderamente nos hace sufrir es lo que nos ocurre o la forma en que reaccionamos a lo que nos ocurre. Claro. La respuesta que se la den ellos, ¿no? Que cada uno encuentre su propia respuesta, claro. Porque todos vamos a llegar a la misma respuesta, porque lo que es lo que es. Entonces, cuando tú empiezas a comprender que lo que me está haciendo sufrir no es tanto lo que me está ocurriendo, sino la forma en que yo reacciono a lo que me ocurre, ahí encontramos una línea de libertad muy importante que antes no teníamos. Ahí encontramos la salida de la jaula, porque a veces la experiencia de cada persona se convierte como en una jaula, porque estoy experimentando esto, no quiero seguir experimentándolo y ahora no sé cómo salir de esta circunstancia que me están agobiando tanto. Y ahí estamos como en una jaula. Cuando empiezas a tomar conciencia de esto que estamos diciendo, de tu capacidad de imaginarte nuevos horizontes, de hacerte las preguntas correctas, de encontrar tus propias respuestas, la puerta de la jaula se abre y tú puedes volar libre. Yo diría que se cae todo. Claro, no se fuma la jaula, ¿no? Sí, desaparece. Por eso yo a mi entrenamiento de superación personal lo llamé elevando el vuelo. Y tiene que ver con esto, elevando el vuelo, elevando el nivel de conciencia. Y ahí es cuando empiezan a caerse todas las jaulas. ¿Y de experiencias personales quieres...? Y eso, te iba a contar una anécdota, fíjate. Yo me acuerdo que a mí de niña me encantaba una cosa que yo hacía todos los días, sin que nadie me la hubiera dicho, nadie. Cuando llegaba al final del día yo me quedaba tranquila, ya había mirado las estrellas, ya había mirado el mar, y entonces me quedaba tranquila y me ponía a imaginar lo que había sido mi día tal y como a mí me hubiera gustado que fuera. O sea, revisaba mi día y me lo imaginaba tal y como a mí me hubiera gustado que fuera. Yo sabía lo que me había ocurrido durante el día y luego lo revisaba tal y como a mí me hubiera gustado que fuera. ¿Por la noche no me queda pasado? Revisaba mi día. Y aquello yo lo hacía de manera espontánea y pasó el tiempo, aquello dejé de hacerlo, me involucré más en el entorno, en lo que los sentidos nos dicen, en lo que dicen los demás, traté de adaptarme. Y al cabo del tiempo yo seguía con mis preguntas, yo seguía encontrando mis respuestas y fue muy curioso porque en una ocasión, después, es que esto sería larguísimo de contar, ¿no? Pero me llegó un email y en ese email decía: imaginar crea la realidad. Y cuando yo vi aquella frase, imaginar crea la realidad, dije, claro, así es, imaginar crea la realidad.
Y para mí fue como ese despertador de algo que ya sabes. La confirmación. De que vuelves a recordar y una confirmación. Y a partir de ahí ya empecé a emplear técnicas que tienen que ver con el uso creativo de la imaginación. Empezaste a aplicártela a ti. Primero a mí, por supuesto, siempre lo he hecho así, ¿eh? Siempre todo lo que comparto con otra persona, primero me lo he aplicado a mí misma. Luego con voluntario y luego ya con quien quiera. He hecho la prueba científica de que esto funciona. Valor empírico absoluto, ¿eh? A través de la experiencia, comprobado por la experiencia. Y ahí me di cuenta que con la capacidad de imaginar podemos transformar muchas experiencias cotidianas. Einstein decía, la imaginación es mucho más poderosa que el conocimiento, ¿no? Así es. Y los niños, fíjate la imaginación que tienen, ¿no? Hay un programa por ahí de niños que lo vi, un programa, no, un corto, ¿no? YouTube, no sé dónde está, que se le pregunta a personas mayores si se pudiera hacer una cirugía estética, ¿qué cambiarían, no? Todas las personas mayores cambiarían la nariz, la boca, las piernas, lo que sea, ¿no? Y al niño le preguntan, no cambiaría nada, la mayoría están conformes, y los que no, dicen, yo me haría, los niños, una cola de dragón, me haría las niñas una sirena, me haría unas salas de y es espectacular cuando tú escuchas a los niños decir, y los adultos ya dicen, no, la nariz, ya empiezan los adultos a encontrarse feos, digamos, a encontrarse imperfectos, ¿no? Y sin embargo los niños no solo se encuentran perfectos en sí mismos, sino que además empiezan a imaginar las capacidades tremendas, ¿no? Y cómo nos vamos olvidando de esa imaginación, ¿no? Claro, nos vamos olvidando para experimentar, para volver a recordar lo que es importante. Tremendo, ¿eh? Al final nos volvemos otra vez como niños, sí, pero niños conscientes, niños que saben lo que están haciendo y niños con total conciencia, entonces es muy interesante. Sí, es la locura del hombre, ¿no? Es olvidar para después tratar de recordar. Bueno, seguimos con de cerca. Tu experiencia ahora mismo con la consulta que tienes, ayudar a personas y tal, si podemos hablar de porcentajes, ¿en qué medida crees tú que influye que una persona, porque muchos no sé si llegarán, pero supongo que te llegan para que tú hagas el trabajo, ¿no? Para que te digan, bueno, pues que tú eres yo qué sé, la responsable, la entendida, la profesional, haz tú el trabajo, yo te pago ya, y no quieren, porque yo noto en la vida que lo que más cuesta a las personas, lo que más nos cuesta, yo meto también, es tomar nuestra propia responsabilidad, o sea, nuestro propio compromiso ahí tú dices, hay personas que con esas creencias llega un momento en que no están de acuerdo y quieren cambiar, ¿no? Y la pregunta es, ¿hasta qué punto ese nivel de compromiso la gente lo quiere adoptar o te lo deja a ti? No, es tu responsabilidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo se lo dejo claro desde el minuto uno. Desde el minuto uno lo dejo claro. Es decir, quien tiene que hacer el trabajo, si lo queremos llamar trabajo, o el proceso, si lo queremos llamar proceso, me da igual la palabra que empleemos. Quien tiene que hacer ese proceso eres tú. Es decir, lo que yo te voy a dar son herramientas que te van a servir de guía para encontrarte a ti misma, pero que el proceso lo vas a hacer tú. Porque además el proceso de superación personal y de autoconocimiento no es de 1 hora a la semana o de 2 horas a la semana, es de 24 horas al día. ¿Y quién está contigo 24 horas al día? Tú. Solamente hay alguien que está contigo 24 horas al día, tú mismo. Entonces solamente tú puedes hacer ese proceso, solamente tú. Lo que te voy a dar son las herramientas para que tú puedas elaborarlo contigo mismo. Y si ven este vídeo, las personas que vienen aquí se estarán riendo porque yo doy mucha deberes, entre comillas, para que las personas puedan trabajar en casa. ¿Y los hacen? La mayoría sí. ¿Sí? ¿La mayoría sí? La mayoría sí. Es decir, lo primero que pido siempre es un compromiso de la persona que verdaderamente quiere esa transformación. Es decir, todo el mundo lo que quiere es que su vida mejore. Todo el mundo quiere lo mismo. O que alguien me quiera, feliz, o que tener mejor... Todo el mundo que mi vida mejore. Pero para que tu vida mejore, ese movimiento de transformación tiene que empezar en ti. Y eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, para que yo pueda tener un movimiento de transformación en mi experiencia, lo primero tengo que hacer un movimiento mental. Movimiento mental implica disciplina mental. Y disciplina mental implica que voy a usar mi mente para lo que verdaderamente es constructivo y para verdaderamente lo que yo quiero experimentar en la vida y no para lo que no quiero experimentar, que es lo que se hace habitualmente al contrario.
Normalmente, cuando las personas están agobiadas por algo, lo que hacen es continuamente estar enfocadas en eso que tanto les agobia y regodearse una y otra vez a nivel emocional en eso que les está agobiando tanto. Con lo cual, lo que hacen con eso es perpetuar su experiencia, lo que hacen con eso es perpetuar su realidad y lo que hacen con eso a veces es incluso agravarla. ¿Qué ocurre? Que cuando la persona ve que por más que hace y deja de hacer, todo sigue igual y que su experiencia no cambia, llegan a un límite máximo de sufrimiento y a la desesperación. Y no está tanto en lo que le ocurre a cada persona, sino en cómo cada persona lo vivencia. Porque para lo que para ti podría ser una tontería, algo sin importancia, a otra persona lo ve un mundo. Lo que para una persona podría no tener la más mínima importancia, para otra persona es lo más importante del mundo. Lo que para ti podría ser que fulanito menganito no le caigo bien o no me acepta, que a ti te daría igual, a otra persona le puede suponer su vida. Su mundo, sí. Entonces, claro, ahí hay que ser muy sensibles con cómo está vivenciando esa persona su situación. Yo digo que hay una sola realidad y 7.500 millones de maneras de interpretarla. Correcto, así Cada uno la es. interpretamos de nuestra manera y es perfectamente respetable, Así es. tanto una como la otra, ¿no? Bueno, estamos en de cerca. Me gustaría, si es posible, ir terminando para empezar a hacer otras cosas. Y en concreto el tema de cerca, no sé si a ti se te ocurre alguna cosita que pudiera ayudar a personas que en un momento dado en su vida estén necesitadas, porque muchas veces, me contaba el sábado pasado una amiga que tuvo una experiencia espectacular, solamente porque un día de clase un profesor que era sustituto, se había puesto enferma la titular y tenía que dar un tema, y en vez de dar el tema, lo que le hizo una pregunta a los niños. ¿Qué opináis sobre esto, no? Entonces dice, a mí se me abrió ahí todo, nada más que con una pregunta, no sé de lo que estaba hablando, tampoco, no sé si ha recordado, me lo contó. Dice, nada más que con eso, dice, pero es posible que nosotros podamos opinar sobre temas. No tenemos que tragarnos, que aceptar lo que el profesor nos diga, sino que se abría allí un abanico de posibilidades en la escuela que a mí me hizo dedicarme soy historiadora, escritora, en fin, tiene profesora, tiene 3 o 4 carreras y se dedica, la grabaremos dentro de poco, ¿no? Y experiencias que ella ha tenido. Pero me llamó la atención cómo ella, una sola pregunta de un solo profesor, que no lo volvió a ver más, le cambió la vida. Como estamos terminando de cerca, y se trata de cerca, es contar experiencias de tu vida personal y profesional que pueda servir de ayuda a los demás. ¿Tú cómo podrías resumir alguna experiencia, si quieres, mezclando los ámbitos personales y profesionales, para que las personas que vean este programa y digan, oye, pues puedo empezar por ahí y puedo empezar a encontrar mi propio camino, mi propia respuesta, mi propia... ¿Tú qué le aconsejarías? Si es apropiado dar consejos, ¿no? Pero sí... ¿Qué compartiría, no? Yo creo que no, sí. Sí podemos compartir experiencia, que es lo que se trata. No damos consejo a nadie, pero hablamos de nuestras experiencias, y quien le sirva o algo de lo que escuche, pues diga, oye, esto resuena en mí, resuena en ti, ponte a experimentar, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Tú cómo resumirías un poquito? Bueno, a mí lo que sí me gustaría que quedase claro, o para las personas que estén preparadas para comprender esto, es que todos somos importantes y que todos somos igual de importantes, y que para cada persona, por el hecho de que esté viviendo una determinada experiencia, que puede ser una experiencia más agradable o menos agradable, más deseada o menos deseada, me gustaría decir que esa experiencia no define lo que eres, es solamente una experiencia que estás viviendo, que cada persona es mucho más que su propia experiencia, que la experiencia se define en un marco temporal y en un momento puntual de todo lo que es y de su experiencia de vida, de todo lo que puede vivenciar. Y, por supuesto, lo más importante, que cada persona se conozca muy bien a sí misma y que encuentre dentro de sí misma o en sí misma, la capacidad que tiene para ser feliz, la capacidad que tiene para generar su propia realidad, su propia experiencia, para transformarla, para realizarse como persona, y con ello ya, solamente haciendo eso, está haciendo su gran aportación a todos. Es para todo. Bueno, pues tenemos que terminar. Quiero darte las gracias otra vez. Y a vosotros. Ha sido muy agradable, muy corto.
no ha sido todo... Me hubiese gustado sacar más experiencia seguro de todo lo que has vivido, porque... Sí, tengo muchas anécdotas, pero podrían ser horas y horas de grabación. ¿En tu vida no ha ocurrido nada, digamos, especial en un punto, digas, un antes y un después en mi vida que ha servido para... sino toda tu vida ha sido... continuo. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. Yo conozco a personas así, aparte de ti, conozco personas que no necesitan experimentar, de tener esa experiencia que tú vas a dar al final, experiencias fuertes o dramáticas incluso, que no necesitan para ser personas perfectamente conscientes de lo que hacen, ¿no? Totalmente. Y eso es maravilloso, porque no es necesario, si yo me quedo con algo de la experiencia contigo, es que no es necesario experimentar, tanto digamos, dolor, tanto sufrimiento, más que dolor, sufrimiento. No es necesario experimentar sufrimiento para recordar, y eso, claro. tal como yo siento que vienen acontecimientos, es muy importante remarcarlo y volvernos pesados. No es necesario aprender por el sufrimiento. Se puede aprender a través de la conciencia, de tu propia introspección, como quieras llamarlo, de tu propio abrir, de tu propia apertura de conciencia, en base a que si a veces es necesario acudir a ayuda, hay personas como tú, afortunadamente, que pueden ayudar a estas personas a que se ayuden a sí mismas, pero que no es necesario experimentar por el sufrimiento. Hay un antiguo proverbio que dice, muy antiguo, pero los antiguos también sabían mucho. Estamos actualizados, seguro. Sí. Que decía, inteligente es el que aprende de su propia experiencia, sabio el que aprende de la experiencia de los demás. Se puede utilizar esa experiencia pero utilizarla, pero recorriendo su propio camino. Recorriendo su propio camino, sí, correcto, así es. Claro. Experimentándolo luego por sí mismo. Eso es. No, lo que tú me dices está muy bien, pero yo sigo, ¿no? Sí. Tú tienes que recorrer el camino, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí si te parece. Muy bien. Otra vez muchísimas gracias, y para mí, que pensaba que no, digo, oye, ¿qué tal? La experiencia para mí ha sido importante porque también de cerca transmitimos normalmente experiencias de personas que tienen, no quiero calificarlas ni buenas ni malas, porque no son ni buenas ni malas, pero son fuertes, digamos, y gracias a eso han aprendido, y la experiencia que me llevo contigo hoy es que no es necesario eso, lo repito porque, insisto, es muy importante. Conozco a personas en esa situación, tengo el placer de también conocerte a ti, que hayas compartido eso. Dejamos muy claro que no es necesario aprender, recordar a través del dolor. No es necesario. No es necesario. Es otra forma, pero no es necesario. No es necesario, es mucho más agradable. Mucho más agradable, sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Encantado. Un placer. Volvemos a vernos. Volvemos a vernos. Gracias a todos. Hasta pronto.